Estamos agradecidos con Dios que nos da la vida, la salud y nos permite estar aquí. Vamos a invitarles a que hayamos tomado asiento, hermanos, y estemos listos para empezar nuestro servicio. Recuerde que hay que cuidar de nuestros niños, especialmente en la parte de atrás. Cuando nuestro hermano Oscar graba los audios de WhatsApp, a veces se lían, hermanos, que se oye más el ruido que lo que está se está predicando, ¿verdad? Yo había hablado mucho, creo que acá está mencionando así que vamos a estar, hermanos, con la mayor concentración que sea posible, con la mayor reverencia que sea posible, cuidar el asunto de nuestros niños también en la parte de atrás, y vamos a estar listos, hermanos, para adorar a nuestro Dios en este primer día de la semana. Gracias a todos que están aquí. Como le decimos a los que ya están con nosotros y nos visitan, bienvenidos a todos a la Iglesia del Señor, a la misma por la Iglesia del Señor en este lugar aquí en Sierra Blanca. Sean bienvenidos todos. Vamos a cantar el himno 19, el himno número 19, himno 19. Cantemos. Oyes como el Evangelio alcanzado himno número 2, luego su hermano va
Eterno Padre, poderoso Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, Padre, que tenemos en la altura de los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre, Padre, en esta hora de la mañana. Te queremos agradecer, bendito Dios, por la oportunidad que nos brinda el Dios de poder venir a alabar tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se dieron este tiempo, Padre, para venir a adorarte. Orarte, bendito Dios, que sea de igual manera con algún hermano que venga cada día en camino, Padre, que se esté trayendo con bien, para que juntos, Padre, podamos glorificar tu nombre. Gracias, bendito Dios, por darnos la vida, la salud y la fuerza, bendito Dios, para poder llegar a este lugar. De igual manera, Padre, rogamos que sea con los hermanos que van a tener participación, bendito Dios, en este culto de adoración, ruego de Padre que sea con cada uno de ellos. En especial, Padre, te pedimos para los hermanos que van a impartir clases, bendito Dios, sea a los niños, a los jóvenes y el hermano que va a traer la meditación de tu palabra en este momento, bendito Dios, rogamos que sea con él, que sea el entendimiento, Padre, sabiduría, esa sabiduría que proviene del Padre, bendito Dios, para que pueda enseñar a la iglesia, bendito Dios. Y a nosotros, bendito Dios, rogamos que nos des un corazón abierto, Padre, una mente clara para poder atesorar tu palabra, bendito Dios, y de igual manera ponerla por práctica, bendito Dios. Así mismo también en esta hora, bendito Padre, que queremos pedir con nuestra hermana Petita, bendito Dios, que conoce su necesidad. Rogamos, Padre, que sea con ella, bendito Dios, que te bendiga, le fortalezca, y que sea, Padre, obra en su necesidad que tenga, bendito Dios. Agradecemos todo, Padre, lo pedimos en el nombre poderoso del Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a las clases, hermanos. Vamos a sacar el lugar aquí con nuestro hermano David para la clase de esta hora. Los jóvenes, los adolescentes, los niños pasan a las clases y hay por ahí visitantes, hermanos, que tengamos que llegar a las clases. Ayudemos, hermanos, para que sepan a qué estamos. Vamos a ver, hermanos, nuestras Biblias ahí en el Apocalipsis, capítulo 13. Ya nos quedamos para la próxima. Capítulo 13. Después de haber visto el capítulo 12, hermanos, donde dice la mujer del dragón, acuérdense que esta mujer está hablando de la iglesia, como el dragón está hablando del demonio mismo. Ustedes se fijan en el 12:9, dice ahí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense en este punto tan aquí, hermanos, los 5 nombres que se le dan al dragón. Dice serpiente, el gran dragón, primero dice, el gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Qué significa esto? Que Satanás está ¿Quiere volver a grabar? aquí en la tierra. Ahora sí, ahora indica la opción no grabar. Porque nosotros no estamos en nuestra casa. Nuestra casa son los cielos. Y ahora la casa de Satanás es aquí en la tierra. 11:13 y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Dice sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, hablar en contra de él. Y la bestia tenía semejante a un leopardo. Imagínate todo esto, es una visión. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y alrededor de Dios su poder, su trono y grande autoridad. Y vi
cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal no hace nada, y se maravilló toda la tierra en el modo de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y becerros. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, reino y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, en cuanto a cautividad. Si alguno mata espada de ser muertos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, el mismo Satanás, imitando a Cristo. Y ejerce toda la autoridad de la primera vez en presencia de ella, y hace que la tierra de los moradores de ella adorne la primera vez, y de herida mortal no hace nada. También hace grandes señales, de tal manera que no hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que la hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que le hagan hablasen y matasen y mataran a todos los que le adorasen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, en la mano o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, si le recibiese la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, el famoso 666, que significa semejanza espiritual al mal. Ahora bien, hermanos, en el verso 1 del capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Dice sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahí dice una bestia que sale del mar. Esto venía siendo los poderes políticos tiranos de aquella época, que venía siendo Roma. Cabezas, cuernos y coronas. Esto significa reclamando una gran autoridad. Mucha autoridad tenía Roma. Todos defendían a Roma, pero Roma no podía con una nación que eran los partos. Y otro gobernante fundado con fuerza bruta y no con principios morales. Este es el antidios, hermano. Es el mismo que vemos nosotros hoy en día en estas épocas, hermano. Como hay gobernantes que nunca mencionan a Dios para nada. Y si mencionan a Dios, no lo mencionan de la boca hacia afuera, hermano. Pero no hacen nada para poder llevar a cabo lo que Dios dice. Por eso estos cabezas, cuernos y coronas reclaman gran autoridad. Habla de cualquier gobierno fundado sobre fuerzas brutales y no sobre principios morales. Estos son el llamado antidios, hermano. Están en contra de Dios y aman naciones, y los hombres han escogido ser instrumentos de Dios
o ser instrumentos de Satanás, hermano. Y habla en el verso 1, blasfemos. Esto es hablar en contra de. Una blasfemia es hablar en contra de Dios, en contra de cualquier persona. Y Leopardo, verso 2, luego dice oso y león. Estos son todos los predadores, hermano, todos aquellos que estaban listos para atacar. Y otro dragón les dio poder, les dio su trono y les dio gran autoridad. Fíjense, les dio poder, trono y gran autoridad. Luego dice en el verso 3, vi unas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal no es sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí dice su herida mortal, y luego dice fue sanada. Hay una teoría, hermanos, que está hablando de las bestias representadas como los emperadores que perseguían a la iglesia y volvían a morir. Entonces la iglesia quería que ya no hubiera la paz, pero volvían a ser otro emperador y volvía otra vez la persecución como al principio. Eso es lo que da a entender, su herida mortal fue sanada. En otras palabras, parecía que la persecución tenía un fin, pero surgía un otro emperador y ese fin nunca vino, no se acabó. También en el verso 4, aquí, hermano, aparece que nadie puede defender su poder eterno. Dice el verso 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién podrá con la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahí se entiende como que nadie podía triunfar sobre Satanás. Y lo mismo que piensa la gente hoy en día. El mal está creciendo, pues el mal siempre ha estado creciendo, pero la gente está cambiando, la gente siempre ha estado cambiando. Entonces trataban ellos de darle poder a la bestia, pero cada vez que la bestia tenía poder, se le quitaba más poder por la fidelidad de nuestros hermanos, de aquella época como también de esta época. Entonces parecía ser que nadie podía defender o derrotar a esta bestia terrenal. Pero el verso 5, ahí continúa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Es un tiempo mediano, no significa todo el tiempo. Es el tiempo del sufrimiento, pero también determinado por Dios. Y la bestia no determinó una cantidad de tiempo, no tiene él ese poder. La bestia no tiene ese poder. Acuérdense que la bestia no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Solamente Dios es el omnipotente, el omnipresente. Luego la bestia determinó no darle tiempo. Y el reinado de la bestia fue por permiso divino. Y esa bestia opera con limitaciones determinadas por Dios. Ustedes recuerdan allá en la época de Job, cómo Job no podía hacer nada él solo, tenía que pedir permiso a Dios, hermano. En cualquier ocasión pedía permiso a Dios, y Dios, hermano, le concedía el permiso, pero como me dijo aquel personaje, solamente no le quites la vida, le dijo Job. Así que Satanás trabaja sin permiso, hermano, sin licencia, como se dice, hermano. Y también en el verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí está hablando en contra, hermano, y trata de remover el cristianismo de la faz de la tierra. Satanás quiere borrar, hermano,
el cristianismo de la paz de la tierra. Satanás quiere que solamente los suyos estén orando con él. Pero habla de su tabernáculo. Su tabernáculo es la morada eterna de la iglesia, hermano. Es la morada eterna de la iglesia. Y la blasfemia es dirigida a Dios, hermano, y a los cristianos en los cuales se moran. Y también con respecto al emperador como Dios, y valoraron y va a ser una gran blasfemia. Ellos, como domicianos, se sentían que era Dios. Y en cada lugar en donde vivía un domiciano tenía una estatua y siempre decía: yo soy Dios, decía Domiciano, el emperador. Pero él murió, hermanos, muy joven, casi los 40 años, hermano, y según él era un Dios. Es lo mismo de hoy que hemos sucedido durante la historia. Ustedes recuerdan aquel hombre chaparro, hermanos, que llamaban a Hitler. Hitler no era un hombre alto, era un alemán, pero chaparro y muy listo, hermano, y muy mañoso, hermano. Y él, hermanos, también fue eliminado de la tierra. Él no tuvo el poder que Satanás, hermanos, les da a estos gobernantes de eliminar completamente a su pueblo. Ese hombre trató de eliminar a todos los judíos del mundo, hermano. Pero en lugar de hacer eso, los puso más en dominio en todo el mundo. Casi todo el comercio en el mundo es guiado por estos tipos de hombres judíos, hermano. El judío es muy astuto, pero también hay judíos mañosos y pecadores, hermano. Y es decir, Satanás se los llevó, hermano. Y la declaración aquí también significa, hermano, mucho, pero para el primer siglo significaba más que hoy en día. Luego dice el verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, de la iglesia. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Vencerlos, todos santos, hermano. Vencerlos, es decir, ponerlos a muerte, hermano. Y sentía él una victoria real, hermano, que pertenecía a él, hermano. Pero realmente, entre más gente moría, más gente venía a Cristo, hermano. Sus vidas eran de confiar en Dios. Y esa es la verdadera victoria, hermano. Y confiemos en Dios. Y sobrevivió todo tipo, lengua y nación. Esto significa que este ataque es universal. Este ataque es universal. Verso 8: y la adoración, y adoraron a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Acuérdense del Antiguo Testamento como Dios decía: mis amados, es decir, este es el pueblo que yo quiero, que yo amo, era el pueblo de Israel, pero nosotros ahora somos ese pueblo también, el amado por Dios. Todo, excepto fidelidad como cristianos, seguían a la vez, hermano. Todos, excepto los que eran fieles a Cristo, hermano, seguían a la bestia. Cuando la gente comenzó a ver el gobierno, hermano, y al Salvador y al Gobernador, ellos buscaban la adoración al emperador. Ellos creían que ese Dios era el emperador. Es lo que está diciendo en este verso 8, hermano. Y ya que la última parte, no estaban inscritos en el libro de la vida, hermano. Y Dios quiere, hermanos, que tú y yo sí estemos inscritos en el libro de la vida. Imagínate un libro gigante, hermano, es una misión. Imagínate, hermano, ese libro abierto, y que en ese libro un maestro va diciendo cada nombre que está en ese libro. Y como decíamos nosotros en la escuela, cuando te pronunciaba tu nombre del maestro, y tú le contestabas al maestro: presente, presente, presente. Y cuando no vio el maestro presente, daba una tacha en el libro: este no vino hoy. Bueno, así nos pasa a nosotros, hermano. Si nosotros no decimos
presente a nuestro Maestro estamos tachados del libro de la vida. Y no creo que nos guste a nadie estar tachados del libro de la vida que el Señor nos ha puesto hacia nosotros. Y también aquí está hablando lo de 1 Pedro 1:20, con 2 Timoteo 1:9 y Efesios 2:9. Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro 1:20. Para el verso que dice 1 Pedro 1:20. Era destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros de los tiempos, por amor a vosotros. Se ha manifestado, hermanos, en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Y el de 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Efesios 2:9. Efesios 2:9. Y esta no por obra para que nadie se olvide. Pero tenemos nosotros esa firma allá en los cielos, hermanos. Y el propósito eterno de Dios está en consideración aquí, hermanos. Está opuesto al poder de Satanás, que es algo insignificante comparado con el de Dios. Y el verso 9 indica con atención. Si alguno tiene oído, oiga. Esto significa con atención. Recuerden el verso 10. Si alguno lleva inocuidad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que llevan inocuidad. Es decir, tú siembras, pero tú también cosechas, hermano. Tú siembras y tú cosechas. Y aquí habla también bastante de los perseguidores de aquella época. Y también tenemos que van a cuidar en comunidad de ciudad. Y decir, si alguien mata espada, la espada debe de ser muerta. Si alguien mata espada, la espada debe de ser muerta. Y la primera referencia de aceptar la realidad de la vida está en Jeremías 15:2. Vamos a ver Jeremías 15:2. Y si te preguntare a dónde saldremos, le dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Ahí está a cautiverio. Y la segunda parte trata el otro lado, Mateo 26:52. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: puedes ver tu espada saldrá, porque todos los que tomen espada, la espada perecerá. Ahí está. Es decir, si el cristiano toma la espada, él no puede evangelizarnos, él no puede evangelizar con la verdad. ¿Por qué? Porque él no debe de evangelizar por fuerza, sino que debe de estar en forma sencilla, en forma, como dice el Señor, armado, y no con flechas, o con espadas, o con hachas, como se vio con muchos textos atrás, y hoy realmente oscurantismo, pero todo eso está oculto, tú y yo, y nos damos cuenta, pero en aquellas épocas ellos
compartir una verdad, una conocida de que Dios puede y puede hablar en una forma perfecta, en una forma perfecta. Tú y yo podemos ayudar a la gente a que se convierta por las palabras de Dios, según como nosotros tratemos a estas personas. Y luego dice el verso 11 y 12, dice: después vi otra vez que subía de la tierra y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera vez en presencia de ella, y hace que la tierra de los moradores de ella adoren a la primera bestia, y le digan la paz fue sanada. El verso 11 entonces habla de la bestia de la tierra. Estos son poderes religiosos tiranos. Poderes religiosos tiranos. El mundo, hermanos, está lleno de aquellos que tratan de que la iglesia se comprometa con el mundo, con la gente que quiere que la iglesia altere sus creencias, hermanos. Y así ellos están en un estado bíblico. Y cada vez que sucede esto, Cristo está en contra de ellos. Cristo está en contra de ellos. He visto de un personaje, como muchos más hay en Estados Unidos, existe un predicador que se llama Austin, y este señor Austin es un hombre multimillonario. Y hace poco le preguntaron cómo es que hizo usted tan rico. Y entonces le dice: es que yo pregunto la prosperidad. Cuando uno está bien con Dios y cuando uno hace las cosas de Dios, siempre uno prospera. Imagínate, él junta más de 500 personas a la vez en un auditorio y ve el diezmo. Así que ese diezmo, ¿para dónde va? ¿A la mitad de quién? ¿Al cuarto de quién? Entonces, él junta muchísimo dinero, como otra mujer también predica con mucha energía y mucha conexión, tratando de ser una predicadora, y no de ser una mujer que predique o que estudie más bien y de las clases de estudio bíblico. Ella no se conforma en público, ella quiere ser predicadora, pero es, y también es una archimillonaria, hermana. Y se han encontrado otros más, solamente en Estados Unidos. Estas gentes con sus mentiras se han hecho, pero archimillonarios. Ellos son además hombres de dinero. ¿Por qué? Porque predican la prédica de la prosperidad, así le llaman, prédica de la prosperidad. Si tú estás bien con Dios, Dios te va a prosperar en todo. Entonces este se la cree y él da su dinero a la ofrenda de esas gentes, y luego su ofrenda va mucho en parte al que predicó. Lo prediqué, pone lo que me cuesta a mí, y él es el contador mismo. Él es el mismo que cuenta todo ese dinero para él mismo, y él tiene nominados a todos los demás que están en ese grupo. Bueno, Satanás es lo que está haciendo, está dominando a todo este grupo, hermano. Y luego dice que toma sus cuernos como cordero. Esto significa que trata de imitar al Cordero de Dios. Trata de imitar al Cordero de Dios. Hubo un reportero que se subió hasta el punto donde estaba predicando, y había muchísima gente, hermano, y no pudo contestarle ni 3 preguntas que hizo el reportero, y se bajó tan avergonzado y lo bajaron al reportero también, que se quitara, que se bajaran ahí porque estaba estorbando a la predica. Fíjate, 3 preguntitas que le hizo él
mujer, el mismo Cristo. Entonces no pudo contestar a estas preguntas. Y si no pudo contestar a estas preguntas, es un falso maestro, es un mentiroso, porque no pudo comprobar con Biblia lo que el Señor nos dice. Luego dice también en el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Grandes señales, hermano. Dice en el verso 14, que engañan a los moradores de la tierra las señales que se le hace permitido hacer en presencia de la bestia, engañando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aquí, hermanos, estamos viendo cómo es que ellos eran falsos maestros, la falsa religión en el 13 y 14, habla de la falsa religión, falsas señales, también ha causado a muchos que no adoran el nombre de la bestia, serán muertos. Y no lo tienen de decir a César ese enorme, porque recibían la señal de muerte. Se cree, hermanos, que en esa época